Hola, buenos días. Soy Pedro Lendínez. Quería agradecer a la Fundación Hondureña para la Salud Hepática y a la organización del primer Congreso de Enfermedades Raras de Honduras esta amable invitación a esta ponencia. Y bueno, tenemos 30 minutos por delante para hablar un poco sobre medicamentos huérfanos y hablar también de innovación. Pediros disculpas por no poder estar en directo, pero debido a múltiples imprevistos, he esperado hasta última hora para ver si podía hacerlo en directo, pero me resulta imposible y bueno, espero que esta grabación os pueda ayudar. No obstante, al final pondré datos de contacto para cualquier duda que tengáis, cualquier consulta que podamos intentar resolver juntos, pues ahí podéis contactarme. Pues, como decía, muchas gracias a la organización por la invitación y espero que esta charla os sea de ayuda. Eh, Vamos a hablar sobre innovación y medicamentos huérfanos y concretamente de la experiencia europea. Como conflicto de intereses tengo que deciros que trabajo para un laboratorio farmacéutico que se llama Lucanet Pharma, pero bueno, es simplemente mi conflicto de intereses. En esta charla hablaremos sobre medicamentos huérfanos. Vamos a ver qué son, ¿vale? Vamos a hablar de enfermedades raras y medicamentos huérfanos, que es el tema principal del Congreso. Hablaremos del marco regulatorio a nivel europeo. ¿Cuáles son los incentivos para el desarrollo de medicamentos huérfanos? Hablaremos de innovación en el desarrollo de medicamentos huérfanos, los desafíos y las oportunidades que hay con respecto a este tipo de medicamentos. Hablaremos de algún caso de éxito y como final pues, tendremos unos mensajes para llevar a casa. Vale. ¿Qué son los medicamentos huérfanos? Los medicamentos huérfanos son medicamentos innovadores, muchos de ellos son de origen biotecnológico, destinados a establecer un diagnóstico, prevenir o tratar enfermedades raras o poco frecuentes. Enfermedades raras o poco frecuentes. ¿Cuáles son las particularidades de los medicamentos huérfanos? Pues deben ser medicamentos que están destinados a una enfermedad que carezca de tratamiento alternativo o bien que se trate de un medicamento que ofrezca un beneficio adicional a los pacientes comparando con otros tratamientos disponibles, ¿vale? Entonces eso es muy importante. Son medicamentos que sirven para hacer diagnóstico, para prevenir o para tratar y deben de aportar, pues bueno, deben de aportar algo nuevo, algo alternativo, ¿vale? Entonces vemos que son medicamentos innovadores y la mayoría de ellos pues también de origen biotecnológico. Vamos a hablar de medicamentos huérfanos y el paradigma de la rareza, ¿vale? Que son enfermedades raras, seguramente habremos visto durante todo el congreso lo que son las enfermedades raras, a quiénes las afectan, cómo son y tal, pero es importante que tengamos, a la hora de hablar de medicamentos huérfanos, que tengamos también, bueno, en cuenta para qué son. Hemos dicho que son para enfermedades raras. ¿Cuáles son las diferencias entre una enfermedad rara y una enfermedad común, ¿vale? O convencional. Vale, pues vamos a ver una serie de parámetros para verlo así esquemáticamente en un cuadro. Vale, enfermedades raras tenemos aquí, vemos estas, ¿vale? Y enfermedades enfermedades comunes como convencionales. La prevalencia, ya sabéis que en Europa se considera una enfermedad rara aquella que afecta a 5 entre 10.000 habitantes, ¿vale? Normalmente las enfermedades raras son graves, discapacitantes y comprometen la vida de las personas, ¿vale? Hay que tener en cuenta que se estiman que hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras y hay un porcentaje muy bajo de ellas que tienen una herramienta terapéutica o que tienen un tratamiento específico para la enfermedad, ¿vale? Bueno, a partir de ahí vemos que la voz del paciente en las enfermedades raras es importante porque supone un motor de cambio, es imprescindible porque son las asociaciones de pacientes las que muchas veces propician o inducen que haya un ensayo clínico o que se empiece a estudiar una nueva molécula para una enfermedad rara. La voz del paciente en una enfermedad rara, pues bueno, es complementaria, no es tan activa como en
normalmente no es tan activa como en una enfermedad común, no es tan activa como una enfermedad rara. Podemos decir que la invisibilidad social en pacientes con enfermedad rara es alta y frecuente. Por eso tiene que haber asociaciones, tiene que haber voces que hagan más visibles estas enfermedades. Cosa que en enfermedades comunes no es así. Es menos frecuente. O sea, son enfermedades más visibles. El médico está familiarizado, el personal sanitario, con este tipo de patologías. No así con las enfermedades raras. Hemos dicho que hay hasta 8.000. Aquí ponemos 7.000, pero bueno, entre 6 y 8.000. Ponemos una media. 7.000 enfermedades raras. Imposible conocerlas todas. Imposible que cualquier profesional sanitario se sepa todas las enfermedades. Bueno, también en enfermedades comunes hay 30.000, pero bueno, están diseminadas por especialidades y bueno, es también complejo, pero 7.000 enfermedades raras, muchas de ellas genéticas, es complejo conocerlas. La gravedad y la cronicidad en enfermedades raras siempre, en enfermedades comunes variables, ¿vale? Otra cosa importante, guías, protocolos en enfermedades raras ausentes o limitados, muy frecuente en enfermedades comunes. Disponibilidad de tratamiento, como hemos dicho, ausente o nulo en enfermedades raras y tratamientos para enfermedades prevalentes, pues más de 10.000. El mercado, el número de personas que le afecta, muy pequeño en enfermedades raras. Sin embargo, en enfermedades comunes es grande. Todo esto nos va a ir viendo, nos va a abrir un poquito la idea para lo que vamos a ir desarrollando ahora en la presentación. ¿Vale? Interés del sector industrial de bajo retorno económico, o sea, poco interés en la industria farmacéutica y alto retorno económico en enfermedades prevalentes, por lo que la industria farmacéutica prefiere investigar normalmente más en enfermedades comunes que en enfermedades poco frecuentes. Ensayos clínicos. Es difícil hacer ensayos clínicos en enfermedades raras debido a la escasa N, al número bajo de pacientes. Sin embargo, en enfermedades comunes es más fácil. Luego, muchas veces el acceso cuando hay un medicamento es difícil, por eso se usa el uso compasivo, que es necesario en muchas de las enfermedades raras y es variable en las enfermedades convencionales. Antes del 2000, en la Unión Europea, los medicamentos huérfanos, pues bueno, pues es lo que hemos dicho, había invisibilidad y exclusión social. O sea, nadie le interesaba hablar de enfermedades raras, a nadie le interesaba hablar de medicamentos huérfanos. Era complejo. Antes del 2000 en Europa había un gran desconocimiento de muchas de estas enfermedades raras. No había prioridad en la investigación, no se investigaba tanto, ¿vale? O si se investigaba, quedaba en investigación básica que muchas veces no llegaba al paciente. Había falta de interés en la industria farmacéutica, ya lo hemos visto también en la anterior tabla, que ya os decía, y no era una prioridad de salud pública ni en los sistemas de salud. No había reconocimiento de los profesionales que se dedicaban a las enfermedades raras. O sea, dedicarse a enfermedades raras, pues muchas veces era porque te tocaba el paciente y, bueno, pues te ha tocado y tienes que estudiarte esta patología, tienes que investigar y tienes que hacerlo por tu cuenta. Hoy en día eso ha cambiado muchísimo. En 2024, que estamos ya, rara es la sociedad científica, sociedad médica, que no tiene un grupo de investigación o un grupo de trabajo dedicado a enfermedades raras. O sea, la cosa ha cambiado mucho desde el 2000 a ahora. Antes del 2000, los pacientes no tenían voz. Todo esto ha cambiado. Ya cada vez son más los pacientes que tienen voz, las asociaciones de pacientes y asociaciones de pacientes que tienen voz incluso en órganos de decisión de hospitales, de sociedades científicas, etcétera. Antes del 2000 había un claro y manifiesto, bueno, falta de compromiso político, institucional y social, cosa que hoy en día esto está cambiando mucho y, bueno, hay una gran demanda de conocimiento de enfermedades raras, tanto a nivel político, institucional como social.
Los medicamentos huérfanos, a partir del 2000, bueno, pues cambia, todo cambia. Cambia porque hay un reglamento de medicamentos huérfanos a nivel europeo. Es el reglamento 141/2000, ¿vale? En el cual se establecen los criterios para la designación de medicamentos huérfanos, se crea el Comité de Medicamentos Huérfanos, se incentivan los procedimientos para la elaboración de medicamentos huérfanos y se establecen los incentivos que se van a dar a las empresas que investiguen y que puedan proporcionar medicamentos huérfanos para los pacientes. Aparte de eso, se habla de un programa de salud pública de enfermedades raras de la Comisión Europea con fecha de 2000. Por eso es importante hacer un antes y un después a partir del 2000. ¿Cuáles son los objetivos de la regulación? Vale, pues regular los medicamentos huérfanos pues, se hacen para proporcionar incentivos para estimular la investigación y el desarrollo de medicamentos huérfanos, para modificar las condiciones del mercado y para establecer el sistema del reconocimiento de qué medicamentos huérfanos tienen derecho a qué incentivos. O sea, estamos hablando de que la Comisión de Medicamentos está haciendo una serie de incentivos para que la industria farmacéutica, para que las empresas puedan tener una serie de privilegios y puedan decir, oye, pues me interesa investigar y quiero investigar porque voy a tener una serie de incentivos. Incentivos económicos, que los vamos a ver después, incentivos de exclusividad. ¿Vale? Con respecto a España, por centrarnos un poquito más, existe la Ley 29/2006 del 26 de julio de garantías y de uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. ¿Vale? Incorporan disposiciones específicas sobre medicamentos huérfanos en su capítulo 5, que se alinea con las directrices europeas. ¿Vale? O sea, España se mantiene en línea con lo que dicta Europa, pero aparte complementa. ¿Vale? Esta ley establece procedimientos simplificados para la autorización de medicamentos huérfanos, así como incentivos para las empresas farmacéuticas que desarrollan y comercializan este tipo de medicamentos. Además, España ha adoptado adopta los reglamentos de la Unión Europea, como hemos dicho, sobre medicamentos huérfanos, lo que significa que los medicamentos huérfanos autorizados por la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, también pueden comercializarse bajo ciertas condiciones en España. Todo esto tiene mucho que ver y lo vamos a ver porque luego todo lo que se aprueba en Europa va a los diferentes países, pero no en todos los países se aprueba al mismo tiempo y cada país tiene sus fechas y su forma de acceso. Los ensayos clínicos, ¿vale? Los ensayos clínicos es una cosa bastante importante y constituye una de las etapas del proceso del desarrollo de los medicamentos y los productos sanitarios. ¿Para qué sirven los ensayos clínicos? Los ensayos clínicos van a garantizar que los productos en desarrollo, previamente testados y validados en modelos no humanos, presentan la capacidad de llevar a cabo la acción terapéutica deseada sobre el organismo. Es decir, que un medicamento, o sea, un tratamiento, un ensayo clínico va a demostrar que un medicamento es eficaz. En estos ensayos, los investigadores estudian los efectos del producto en humanos voluntarios, evaluándose la eficacia y la seguridad del organismo. Hemos dicho que los medicamentos huérfanos son aquellos dirigidos a tratar afecciones altamente infrecuentes para las que se carece un tratamiento satisfactorio. Es habitual que los medicamentos indicados para actuar en enfermedades raras sean huérfanos, debido al desconocimiento y a la falta de instrumentos terapéuticos que rodean a estas patologías. Es complicado hacer un ensayo clínico porque muchas veces los pacientes son pocos, están dispersos geográficamente y no todos se conocen entre sí y no todos tienen conocimiento de que haya otro paciente en otra zona. Gracias a las nuevas tecnologías, gracias a las comunicaciones, hoy en día las asociaciones de pacientes, hoy en día estos pacientes se están asociando, están en grupos y es más fácil hacer esos tipos de ensayos clínicos. ¿Quién es el responsable de la autorización y de la supervisión de los ensayos clínicos? El responsable de la autorización y supervisión es la agencia en España, es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que es una agencia estatal adscrita y dependiente del Ministerio de Sanidad.
Hemos dicho que había un antes y un después del 2000. En el 2006, entre el 2006 y el 2019, el número de ensayos clínicos de enfermedades raras en Europa creció hasta un 88%, ¿vale? Teniendo en cuenta también que en el 2019, como vemos aquí, uno de cada 5 ensayos clínicos en España estaban focalizados en patologías raras, con una participación total de más de 4.200 pacientes. Los últimos datos de los que se puede disponer es que los ensayos clínicos están creciendo y están creciendo en enfermedades raras. Concretamente, en la región donde yo vivo, en Andalucía, en el sur de España, hay una explosión, por así decirlo, de investigación en enfermedades raras y 3 de cada 5 ensayos clínicos están destinados a enfermedades raras. Quiere decir que estamos de enhorabuena porque se investiga y los medicamentos huérfanos pues, bueno, pues, pueden llegar a ser más de los que son actualmente. Comercialización de los medicamentos huérfanos, ¿vale? Pues una vez que se tiene el medicamento, hay que pedir una autorización para comercializarlo. ¿Quién autoriza? Lo autoriza la Comisión Europea por procedimiento centralizado, que permite conseguir la autorización de comercialización en todos los países de la Unión Europea. Quiere decir esto, que una vez que una empresa farmacéutica tiene un producto, le pide a la Unión Europea la autorización de comercialización a nivel europeo. Y es la Unión Europea, ¿vale?, quién lo va a autorizar, ¿vale? Como una vez que tienen la autorización de comercialización, vamos a pedir la aprobación y la financiación. Aprobación y financiación de los medicamentos. Pues igual, Comisión Europea, la Agencia Europea del Medicamento y el Ministerio de Sanidad de cada país. Ese va a ser el orden por el que se va a conseguir la aprobación y la financiación. ¿Quién se encarga de dar la designación huérfana de un medicamento? Se va a encargar el organismo encargado de la designación de los medicamentos huérfanos de la Agencia Europea de la Medicación, la EMA. Es el Comité de Medicamentos Huérfanos, que ya vimos que con la ley del 2000 pues, se creó, ¿vale? Este Comité de Medicamentos Huérfanos tiene 4 puntos importantes, que va a ser evaluar las solicitudes de la designación de un medicamento como medicamento huérfano, va a asistir a la Comisión Europea en la elaboración de las guías, va a asistir a la Comisión Europea para establecer enlaces internacionales con asociaciones de pacientes y aconseja a la Comisión Europea en la aplicación de políticas referentes a medicamentos huérfanos dentro de la Unión Europea. ¿Cuáles son los criterios para designar un medicamento huérfano? Rareza y retorno de la inversión, ¿vale? Condición médica que afecta a no más de 5 personas por cada 10.000 personas en la Unión Europea, que ya hemos visto, o sin incentivos, es probablemente que la comercialización del medicamento genere suficiente retorno que justifique la inversión necesaria, ¿vale? O sea, otro de los criterios para la designación es la gravedad, sea, que sea amenazante para la vida o que sea crónicamente debilitante. Y por último, tratamientos alternativos autorizados. Otro criterio es que no existan tratamientos para la condición de la que se está hablando o que existiendo tratamientos para esa enfermedad, el producto presenta beneficios significativos, que es lo que se conoce como significant benefit, ¿vale? O sea, para que te den la designación de medicamento huérfano, tienes que acreditar que tienes beneficios significativos. ¿Qué son los beneficios significativos? Bueno, pues la definición es ventaja clínicamente relevante o una contribución mayor a la atención al paciente, basado en hipótesis en el momento de la designación huérfana, ¿vale? Y el significant benefit debe ser confirmado previamente a la concesión de la autorización de comercialización para mantener el estatus de medicamento huérfano, ¿vale? Normalmente, pues esto indica que es superioridad en la eficacia, mecanismos de acción diferentes, perfil de seguridad complementario y contribución al cuidado del paciente en posología o por vía de administración. Puede ser que, por ejemplo, un medicamento huérfano se le dé la designación de huérfano porque aunque exista otro en el mercado, pero la administración vía oral es mejor a lo mejor que una, pues no sé, pues
que sea inyectable o así. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los incentivos que tienen los medicamentos huérfanos? Los económicos y de comercialización. Son reducción, excepción de tasas, son dos de los beneficios más económicos que más atraen a la empresa. Exclusividad del mercado en la Unión Europea durante 10 años que pueden ser ampliables. Y con respecto al desarrollo del medicamento, la asistencia de protocolos que ya vimos que el grupo de trabajo de la Comisión Europea pues hacía los protocolos de asistencia y luego hay incentivos nacionales por cada país, los Estados miembros, ¿vale? Y hay prioridad en los programas de investigación de la Unión Europea. Los medicamentos huérfanos tienen prioridad en los programas de investigación de la Unión Europea. Aprobación y financiación a nivel ya nacional en España. Vamos a hablar de cómo se hace en España, dónde se toman las decisiones de precio y y de reembolso de los medicamentos europeos. Porque tú puedes tener primero la autorización de comercialización, pero luego tienes que tener la aprobación y el precio reembolso, la financiación. ¿Vale? Una vez que el medicamento tiene la autorización de comercialización por parte de la Comisión Europea, las decisiones relativas al precio y al reembolso se toman en cada país. Es una decisión exclusiva de cada país. Veremos más adelante que esto crea una cierta situación de inequidad a nivel europeo si se comparan entre países, porque cada país tiene una forma de regularlo y lo hace de una forma diferente. En España se decide en la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos. La Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos está formada por un representante de cada comunidad autónoma, ¿vale? Somos 17 comunidades autónomas en España y, bueno, pues más el ministerio y son ellos los que van a determinar. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a ver un poco la estructura orgánica y quién interviene en la fijación de precios. El Ministerio de Sanidad, que dentro de su estructura tiene la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, la Comisión Interministerial de los Precios de Medicamentos tiene asignadas las competencias en materia de fijación de precios y al final la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud, que promueve y facilita la gestión, ¿vale? Tramita los expedientes y comunica al interesado las decisiones finales. Quiere decir, primero tienes que tener un código nacional en el que te dicen, ok, tú ya puedes vender tu producto en España. Después tienes que presentar una serie de documentación para que con ese código nacional, para que lo que es la Dirección General de Cartera Básica te dé precio, fije el precio de tu producto y te dé la autorización para poder venderlo, para poder financiarlo, para que luego el paciente pueda recibir el producto sin tener que pagar. En diciembre de 2023 teníamos 1.900 designaciones huérfanas. En la Unión Europea había 199 productos con nombre comercial y designación huérfana, ¿vale? Y de esos, solamente 147 contaban con la autorización de comercialización en la Unión Europea. Tenemos esto, o sea, 199 designaciones huérfanas, 147 autorizaciones de comercialización, pero a nivel europeo. Luego nos veníamos a nivel más bajo y veníamos a España y teníamos que de esos 147 solo 123 tenían orden de pues el código nacional. O sea, 143 tenían el código nacional y de esos 143, de esos 123, solo 78 tenían financiación. Existe un indicador que se llama el indicador WAIT, ¿vale? Que es un indicador europeo, que es Waiting to Access to Innovative Therapy. Es a nivel europeo, como ya digo, y participan pues 37 países europeos, entre los cuales están los 27 de la Unión Europea. Y el último informe que tenemos es el del 2022, que muestra, este informe lo que muestra es la disponibilidad y el tiempo de autorización local que se tarda en cada país para tener acceso desde que la Unión Europea da la autorización de comercialización hasta que el producto está disponible para el paciente, ¿vale? Aquí estamos hablando
que tiene 5 indicadores claves, ¿vale? Que son, bueno, todos los medicamentos, medicamentos oncológicos, medicamentos huérfanos no oncológicos y terapias combinadas, ¿vale? Rápido, porque se nos echa el tiempo encima, hablaremos del acceso con este estudio, que es un estudio basado en el concepto de disponibilidad, ¿vale? En este estudio se utiliza el término disponibilidad en todo momento para permitir una medición estandarizada de 37 sistemas de salud. O sea, hay que tener unos criterios estándar para que los 37 países puedan aplicar a ser medidos, ¿vale? Entonces, esta disponibilidad es inclusión de un medicamento aprobado centralmente en la lista de precios y reembolso del país. ¿De acuerdo? Pues si vemos, bueno, entre el 2018 y el 2021 tendríamos que número de productos serían 168, entre 2018 y 2021, digo, ¿de acuerdo? A nivel europeo, ¿vale? Y la media sería 76, ¿vale? De los productos que que aprueban en Europa y luego los que se aprueban en cada país. Cada país aprueba en función de cada ministerio. Nosotros, por ejemplo, tenemos que en España tenemos 98 productos aprobados entre 2018 y 2021. ¿Vale? El tiempo en día, esto es complejo, o sea, porque cada país tiene su tiempo. Tiene países como Alemania y Dinamarca que prácticamente desde que se aprueba a nivel europeo los tienen disponibles los pacientes, pero hay países, por ejemplo, como España, en los que se tarda hasta 629 días en, bueno, pues como hemos dicho antes, como hemos visto, entre que llegue a la Comisión Interministerial de Precios, se apruebe, se hagan informes, se evalúe. Entonces, esto es una falta de equidad muy importante porque, y bueno, es un freno para que el paciente pueda tener, porque una vez que el producto está aprobado en Europa, tardar casi 2 años en tenerlo disponible para el paciente es un freno, ¿vale? Vamos a hacer un poco de resumen. Medicamentos huérfanos y enfermedades raras afectan a uno de menos de entre 2.000 personas, o que hemos dicho antes, 5 de cada 10.000 en Europa, ¿vale? Y cada medicamento huérfano que llega al mercado supone un gran esfuerzo investigador y a su vez una nueva esperanza para los pacientes y las familias, ¿vale? En España no se dispone de un procedimiento específico de fijación pública y de fijación de precio para estos fármacos. Y los fármacos son fármacos con unas características especiales por el escaso número de pacientes que hay. Terapias avanzadas, que también son importantes, pues la Agencia Española de Medicamentos, ¿vale? Define los medicamentos de terapia más avanzada como medicamentos de uso humano basados en genes, la terapia génica, en células, la terapia celular, o en tejido, la ingeniería tisular. E incluye productos de origen autólogo o halogénico o xenogénico, ¿vale? Entonces tenemos 3 tipos de terapias: terapia celular, terapia génica y terapia tisular. ¿Cuál es el futuro de los medicamentos huérfanos? La investigación, o sea, sobre todo el futuro de las enfermedades raras y de los medicamentos huérfanos pasa por la investigación. Hay que promover, incentivar que se investigue en medicamentos huérfanos, en nuevas terapias, en terapias accesibles, para que los pacientes puedan tener ese acceso a esos medicamentos y que poco a poco de esos 178, 147 medicamentos huérfanos que hemos dicho que teníamos con Código Nacional en España y 123 disponibles con el Código Nacional, pues de esos 123 que sean prácticamente los 199, incluso más. Podemos hablar de casos de éxito como es la terapia génica. O sea, terapias génicas son, yo creo que es una de las cosas que hoy en día podemos hablar como uno de los medicamentos huérfanos más importantes para los pacientes, que incluso pueden tratamientos con nuevas terapias que de una sola aplicación, de un solo uso, ¿vale? Que le va a condicionar y le va a salvar la vida a los pacientes. Entonces, es hacia ahí, hacia donde se debe de ir.
hacia medicamentos que sean medicamentos realmente innovadores, medicamentos que puedan salvar vidas y medicamentos que puedan facilitar la vida de los pacientes y de sus familias. Los desafíos de los medicamentos huérfanos, pues bueno, los desafíos son claros, son escasez de opciones terapéuticas. Las enfermedades raras suelen carecer de opciones terapéuticas efectivas. Pues lo que estamos diciendo, o sea, falta de investigación y de desarrollo de nuevos tratamientos específicos. Es un reto que tiene la sociedad y tiene la industria farmacéutica, es desarrollar nuevas terapias. Los altos costos, los medicamentos huérfanos tienden a ser más costosos de desarrollar y de producir, debido a que hay bajo número de pacientes a los que se destina. O sea, esto es claro, ¿no? O sea, cuando una empresa plantea, es decir, puedo producir un producto para una población general amplia y grande, con unos márgenes de beneficio importantes, o producir hacia una población más restringida, que son menos, y los márgenes de beneficio van a ser más bajos, por lo que tienen que al final subir los costes y el precio. ¿Vale? El reembolso y la cobertura es otro de los desafíos. ¿Por qué? Porque los sistemas sanitarios de cada país se ponen trabas, ponen dificultades y cada vez es más difícil que el medicamento, una vez disponible a nivel europeo, le llegue al paciente. Y luego las barreras regulatorias, que son los requisitos regulatorios para la aprobación y comercialización de medicamentos huérfanos. Hay oportunidades, por supuesto. Las oportunidades son compartir los recursos y los conocimientos, ¿vale? Colaborar entre las instituciones públicas, las empresas, las farmacéuticas, los investigadores, para que entre todos podamos tener nuevas ideas, nuevas terapias y desarrollar nuevas vías para que el paciente pueda tener nuevos tratamientos. El acceso a la colaboración al financiamiento, o sea, colaboración público-privada entre empresas y organismos para conseguir mejores precios, para que con techos de gasto, con riesgo compartido, etcétera, son nuevas fórmulas que se están haciendo para que se pueda acceder al medicamento de una forma más rápida. El acceso a datos, o sea, también colaboración para facilitar datos de acceso a datos clínicos y datos de pacientes. Y luego incentivos regulatorios, lo que hemos dicho, que cada empresa que participe o que haga un producto que pueda tener esa posibilidad de tener incentivos regulatorios. Como conclusiones, y dado que me estoy ya prácticamente comiendo el tiempo, diría que los medicamentos huérfanos son medicamentos para enfermedades raras o poco frecuentes. El desafío de la investigación y el desarrollo de los medicamentos huérfanos es una línea hacia donde debe de ir la sociedad, la investigación, las empresas. Los medicamentos huérfanos requieren una aprobación por la Agencia Europea del Medicamento, que eso, una vez que tengamos esa aprobación, luego cada país tiene que hacer su propia aprobación, lo que ralentiza y hace más lento y más tedioso el acceso al paciente. El acceso a medicamentos huérfanos en España es un proceso difícil y dispar entre comunidades, porque no solamente que luego España apruebe cada medicamento, sino cada comunidad luego tiene sus propias limitaciones y regulaciones. Es complicado. Y los medicamentos huérfanos suponen solo un pequeño porcentaje del gasto farmacéutico total. Aunque sean muy caros, son pocos pacientes. O sea que al final no es tanto el gasto. Por mi parte, agradecer muchísimo la invitación a la jornada, agradecer también a todos los que estáis viendo la presentación y tenéis aquí mi dato, mi correo electrónico y bueno, pues también en Twitter podéis interactuar. Cualquier cosa que se os haya quedado pendiente o cualquier duda que tengáis, podemos resolverla por correo. Muchísimas gracias.